La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Como hemos cantado, nuestro Dios es un Dios majestuoso, es un Dios que no solo hizo los cielos y la tierra, no solo sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud, no solo hizo prodigios, milagros y señales. Conocemos ese Dios, un Dios que todo lo puede, para quien no hay nada imposible. Eso lo sabemos, ¿verdad? Lo conocemos. Pero hoy Dios también quiere venir a tu corazón, hablarnos a nuestro corazón de que Él tiene el tiempo suficiente para acercarse a nosotros. No solo para que veamos al Dios majestuoso, todopoderoso, dador de la fe de lo imposible, también es un Dios que está muy al cuidado de lo que cada uno de nosotros hemos vivido o estamos viviendo. Por eso hoy el título de este mensaje se llama Dios conoce tus lágrimas. No es un Dios majestuoso, poderoso, sino también que un Dios que se ha dado a la tarea de acercarse a cada uno de nosotros y de estar a nuestro lado en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de las lágrimas. Sabemos que hoy Dios va a hacer prodigios, milagros y señales porque lo creemos. Hemos orado, pedimos la unción y la presencia del Espíritu Santo por ello y para ello. Pero hoy Dios nos quiere hablar a nuestro corazón, a los corazones heridos, a los corazones dañados, a los corazones que están llorando en este momento y sienten que su dolor, sienten que su llanto, Dios como que no está, como que se ha ido de vacaciones, como que no le interesara mi dolor. ¿Y quién de los que está aquí no ha vivido o no ha tenido un lloro amargo, un lloro, unas lágrimas en el cual pareciera que no cesaran, que el dolor nunca va a cesar y hasta hemos puesto al Señor de lado porque el dolor nos consume? Pero hoy el Señor nos dice, yo conozco tus lágrimas, yo conozco tu andar, yo he estado contigo desde tu infancia, desde que te formé, yo he estado contigo en todo y estoy, iglesia, contigo hoy. Hay algunos personajes de la Biblia, brevemente, vamos a leer Job 16:16, que nos muestran, pareciera como que si lo escribieran para nosotros el día de hoy. Leamos por favor Job 16:16. Conocemos la historia de Job, ¿verdad? Dice Job 16:16, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. ¿Quién no se ha sentido así? El rostro tan inflamado por el lloro. Así se sentía Job. Sentía que sus párpados estaban cansados, estaban oscuros, estaban que no podía, que ya no podía. Así estaba Job. Así hemos estado nosotros. En Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, versículo 16, leemos, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Fíjense, Jeremías, diciéndonos que por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas. Qué figura literaria, ¿verdad? Para expresar lo que había en su corazón, sintiendo que el consolador se le había ido, que no tenía respuesta del Señor. Pero si leemos a David en el Salmo 6, el salmista David, lo conocemos tanto los salmos porque hablan de nosotros, hablan de nuestras emociones, hablan de lo que somos ante el Señor. Fíjense lo que dice David en el Salmo 6, versículos 6 y 7. Dice David, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches
inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Una hipérbole, una exageración. Todas las noches inunda su cama de lloro. Todas las noches gemía David. Y eran ríos de aguas, ríos como el río Orinoco. Qué exageración, ¿verdad? Pareciera, pero esas figuras literarias nos permite esta poesía hebrea, nos permite el salmista expresar desde lo profundo de su corazón cómo se estaba sintiendo con su situación, con su dolor, con su angustia, y viendo que como que el Señor no estaba, como que el Señor no tenía cuenta de él, se había olvidado de él. Pero ahí estaba David. Iglesia, Dios conoce tus lágrimas. Dios conoce mis lágrimas, ha conocido mis lágrimas. Desde la niñez conoce mis lágrimas. Hay un episodio maravilloso cuando Jesús resucita a Lázaro. Lo conocemos todo, ¿verdad? El poder de Dios, el poder de Jesús. Pero en el capítulo 11 dice en el versículo 35 algo tan importante para nosotros hoy. Dice, y es el versículo más corto de la Biblia, dice: Jesús lloró. Jesús, siendo Dios, lloró. Jesús manifestándose no solo a los que estaban allí, a Marta, a María y a todos los demás judíos que lloraban desconsoladamente. Jesús se compadeció de tal manera con el lloro de ellos, de Marta, de María, que Jesús, siendo Dios, lloró. O sea que Jesús conoce lo que es llorar. Dios sabe lo que es llorar. Dios conoce perfectamente el lloro tuyo, mi lloro, mi lamento, mi gemir. Allí en mi cuarto, en la oscuridad, allí donde yo esté, allí solo, en mi soledad con el Señor, Dios ha estado conmigo. Tan ha estado conmigo que Dios en la cruz estuvo con su Hijo. Él conoce lo que es el dolor. Él conoce lo que es llorar, porque allí en la cruz Él vio cómo su Hijo, maltratado, vilipendiado, humillado, azotado, crucificado, allí Dios vio el dolor, conoció el dolor y conoció el lloro por su Hijo. Allí entendemos que ese Dios majestuoso, ese Dios poderoso, ese Dios que todo lo puede, para quien no hay imposible, para quien hoy le pedimos y sabemos que va a hacer milagros, que va a sanar, que nos va a restaurar, que va a hacer justicia en nuestras vidas. Pero hoy Dios se ha tomado el tiempo para acercarse a cada uno de ustedes, a mi persona, para decirme: yo conozco tus lágrimas, yo conozco tu dolor, yo he estado contigo. En Hebreos 4:5 leemos en la palabra de Dios que nosotros, como pueblo de Dios, Hebreos 4:15, perdón, hermanos, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí tenemos, según la palabra, a Jesús, sumo sacerdote, el sacrificio único y acepto para Dios, el único sacrificio que satisfizo la justicia de Dios. Y tenemos que hay un sumo sacerdote que conoce, porque conoce el dolor, y que tiene la capacidad, el interés, el deseo de compadecerse de cada uno de nosotros, de acompañarnos en el dolor. Y no solo eso, de sacarnos del mismo, porque es necesario muchas veces, hermano, que padezcamos. Sin padecimiento, sin dolor, sin lágrimas, no hay crecimiento. La fe merma. Y allí conocemos en la intimidad del dolor, de las lágrimas, de lo que estamos viviendo, conocemos a un Dios tierno, un Dios amoroso, un Dios que no solo, ya sé que todo lo puede, pero Señor, ¿puedes sanarme este corazón? ¿Puedes limpiar mis lágrimas? ¿Puedes enjugar mis lágrimas? Y el Señor te dice, sí. El Señor sabe
lo que tú estás padeciendo, lo que hay ahora en tu corazón, lo que hay en tu vida y lo que hubo también. El Señor lo conoce todo. Dios, encarnado en Jesús, quiere enjugar nuestras lágrimas. Vemos Apocalipsis 21:4. ¿Qué nos dice? Lo conocemos, ¿verdad? Creemos que eso va a ser cuando estemos allá en su presencia. Pero nos dice Apocalipsis 21:4 que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Toda lágrima Dios va a enjugar, va a tomar mis lágrimas. Y no va a ser como el amigo, como el familiar que saca un pañuelo, porque Él va a estar más allá de sacar un pañuelo. Él va a estar con nosotros en ese dolor, en ese lloro, en ese lamento, en esas lágrimas, en esa cama que siento que son ríos de agua, como decía el salmista usando una hipérbole. No, Dios está allí, pero más allá de eso, también hay esperanza, porque el Señor en ese dolor, en ese lloro, quiere levantarnos, pero Él está con cada uno de nosotros. Así que si tú estás sufriendo hoy, si estás llorando, no te preocupes, Dios está contigo. El Salmo 6, versículos 8-9, nos dice: apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. El Señor ha escuchado la voz de tu lloro, ha escuchado mi lloro. El Señor todo lo sabe. El Salmo 35 nos dice la palabra: porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Es el Señor en nuestras vidas, es el Señor. Y primera de Pedro 5, versículos 9-10, es una palabra hermosa. Nos dice: al cual resistid firmes en la fe. ¿A quién? A nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Sabiendo, hermanos, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y el 10, aquí el Señor nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Aleluya, ese es el Dios en el cual yo creo, que en medio de mi aflicción, Dios está conmigo, Dios ha estado conmigo y que me va a perfeccionar, me va a establecer, me va a afirmar. Todo eso lo va a hacer el Señor. ¿Que es necesario, que duele, que hay dolor en nuestros corazones? Sí lo hay. Quisiéramos no vivir ciertas situaciones, pero en medio de esas situaciones, iglesia, el Señor siempre ha estado contigo, siempre ha estado contigo. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.